Buenas noches, hermanos. Es un gusto una vez más estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios en esta reunión de oración. Es muy importante, ¿verdad? Que nos sigamos reuniendo para orar y para estudiar la palabra de Dios. En esta noche quiero empezar un nuevo tema, a hablar sobre el libro de Hechos. No va a ser un estudio tan exhaustivo o tan minucioso como los que hemos tenido anteriormente, pero sí vamos a hablar sobre qué es lo que Dios espera de la iglesia, ¿verdad? Porque esto que nosotros estamos haciendo de la oración tiene el propósito de fortalecer, tiene el propósito de enseñar, de guiar, de capacitar a la iglesia. Pero ¿para qué la quiere capacitar? Para que salga al mundo y sea luz, ¿verdad? Para que alumbre con la palabra de Dios. No se vale que nosotros estemos orando o estudiando, preparándonos y que permanezcamos dentro de los cuatro muros del templo o dentro de nuestra iglesia y que no seamos luz para los demás. Y de hecho, el libro de Hechos a eso se refiere. ¿Qué es lo que Dios espera de su cuerpo? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? ¿Para qué se preparan? ¿Para qué estudian? ¿Para qué el Espíritu Santo con todo tiene un propósito, verdad? La iglesia no fue hecha simplemente para que nos reunamos los domingos y estemos un buen tiempo ahí con los hermanos, que simplemente estemos aumentando nuestro conocimiento, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Aquí nos vamos a dar cuenta en el libro de Hechos de cuál es el verdadero propósito de la iglesia, qué es lo que Dios espera de ti, de mí como miembros de una iglesia, ¿verdad? Muchas veces hay iglesias que ya han desviado el rumbo, que están dedicadas a hacer cualquier otra cosa, a hacer eventos, a hacer reuniones, a hacer muchas otras cosas, actividades infinitas que vemos que las iglesias hoy en día están llevando a cabo, pero muchas veces no están llevando la obra que Dios quiere, la obra que Dios nos puso en este mundo para que la hagamos. Y es por eso que siento que es necesario que estudiemos el libro de Hechos, que veamos cómo era la iglesia primitiva. Cuando decimos de iglesia primitiva, no nos referimos a una iglesia que estuviera muy atrasada o que estuviera muy ignorante. No, 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 es todo lo contrario. La iglesia primitiva, que decir, la iglesia primera, la iglesia que está fundamentada, la iglesia que tiene todos los fundamentos claros, ¿verdad? Donde tiene la instrucción directa primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos todavía estaban ahí cuando nuestro Señor estaba en la tierra y a unos se les apareció después, pero tenían ahí la enseñanza de los apóstoles. Es la iglesia más pura que existe en toda la historia, ¿verdad? Es la iglesia más cercana a la época de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es la iglesia donde debemos de fundamentar tanto nuestras creencias como lo que hacemos, como nuestras actividades, ¿verdad? Como iglesia y como individuos que han creído en Jesús. Es por eso que vamos a empezar a estudiar esta noche el libro de Hechos. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. De hecho, el título es La promesa del Espíritu Santo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se está fundamentando la iglesia, aquí Jesucristo está a punto de irse, la deidad más grande, la plenitud de Dios, su magnificencia, toda en este mundo estaba reflejada en Jesucristo. Y mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que el hombre se regocijó, el hombre iba y se agolpaba donde estaba Jesús, porque Jesús les proveía paz, les proveía sanidad, les proveía todo lo que se necesitaba. Toda la gente quería estar cerca de Jesús, entonces la gente se emocionaba cuando estaba cerca de Jesús, querían que no se fuera. Sus apóstoles decían: no te vayas, nos quedamos contigo, no, ¿qué vamos a hacer si tú te vas, verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es lo que el ser humano anda buscando. El ser humano, cuando detecta la presencia de Dios, va a querer estar ahí, va a querer compenetrarse, va a querer tener intimidad con Dios, porque la naturaleza del ser humano, cuando fue creado, en la creación, fue estar cerca de su Dios. Después viene el pecado y el pecado distorsiona todo y el hombre se empieza a separar de Dios. Pero cuando el hombre empieza a comprender que hay un Dios,
cuando empieza a sentir que Él fue hecho para estar junto a Él, entonces Él quiere pasar todo su tiempo con Él, quiere vivir ahí con Él, quiere deleitarse en la presencia de Él, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó cuando Jesucristo estuvo aquí. Y Jesucristo estuvo aquí y mucha gente se deleitó en su presencia. Pero cuando Jesucristo se fue, dijo, no los voy a dejar solos. Ahora el representante de Dios es la iglesia misma. El Espíritu Santo que habitaba en Jesucristo, ahora habita en la iglesia. Ahora los encargados de llevar esa presencia de Dios, ahora los encargados de llevar la palabra de Dios, las bendiciones de Dios, es la iglesia. Obviamente con el poder del Espíritu Santo. Así es que mis hermanos, por eso dice aquí empezando la carta, bueno, el libro de Hechos, dice, en el primer tratado, Teófilo, aquí está haciendo referencia que es Lucas el autor, y se lo está dedicando a Teófilo, como una vez vimos, Teófilo significa amigo de Dios, alguien que busca a Dios. Esta carta está hecha para todo aquel que quiera hacerse amigo de Dios. ¿Tú quieres llegar a ser amigo de Dios? Entonces esta carta está hecha para ti. Esta carta no, perdón, este libro no está hecho para la gente del mundo. El mundo no lo entiende. El mundo, si lo lee, dice, son puras tonterías, son puras falacias, es puras cosas inventadas, esto no puede ser, porque les falta tener a Dios en su corazón, tener el Espíritu Santo para poder comprender. Entonces esta carta no es para el mundo en general, es para el pueblo de Dios, para todo aquel que quiere convertirse en amigo de Dios. Recuerda que a Abraham se le consideró amigo de Dios porque hacía la voluntad de Dios. A David se le consideró un varón conforme al corazón de Dios porque hacía la voluntad de Dios. Así es que hoy en día ese tipo de los hombres que quieren hacer la voluntad de Dios, hoy Dios también los está invitando a que sean amigos de Dios, a que sean teófilos. Por eso esta carta está dedicada a Teófilo, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Así es que mis hermanos, teniendo esto en mente, ahora sabemos que esta carta es para nosotros, esa es la intención. Por tanto, es una carta personal en la que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer caso a lo que está escrito, ¿verdad? Sigue hablando, dice, en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y esto es algo muy importante, son las cosas que Jesús comenzó a hacer, pero no fue todo lo que hizo. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchas obras, pero después dijo, yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas, van a ser iguales y mejor y mayores cosas que yo, porque voy al Padre, voy a rogar al Padre por ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Jesucristo se fue, sus obras no terminaron, porque hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y mientras el cuerpo de Cristo estuvo aquí corporalmente, hizo muchas cosas, pero después se fue, pero dejó a la iglesia para que continúe haciendo la obra, para que continúe presentando el evangelio, para que continúe presentando a Dios delante del ser humano, es para que le lleve la presencia de Dios a este mundo que lo necesite. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, aunque muchas veces lo leemos y creemos, quién sabe a qué se referirá. No, se refiere a que las obras que Jesús hizo, ahora tú las tienes que continuar haciendo. Ahora tú estás aquí para seguir haciendo lo que Jesucristo hizo en su momento que estuvo aquí. Por eso aquí este libro dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea, Jesús hizo durante 3 años, 3 años y medio que estuvo en su ministerio, empezó a hacer obras, pero no terminan, sus obras siguen, ¿verdad? Que comenzó a hacer y a enseñar. Entonces la iglesia está para hacer las obras de Jesucristo y para enseñar al pueblo, para enseñar al mundo, para enseñarle a la gente cómo es que Dios quiere que se acerquen a Él, cómo es que Dios quiere que lo adoren, cómo es que Dios quiere tener una comunión con el mundo. No son los términos del mundo, y nos vamos a dar cuenta que aquí en el libro de Hechos que varios quisieron adorar a Dios de acuerdo a como ellos pensaban o a como ellos querían, pero por eso los apóstoles decían, nosotros tenemos que perseverar en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, porque si nos desviamos de la oración y nos desviamos del estudio de la palabra de Dios, vamos a terminar haciendo cosas que Dios no quiere, cosas que Dios no ha aprobado. Por eso es muy importante que ahorita que estamos en la reunión de oración, lo hagamos con pleno conocimiento, con pleno entendimiento de lo que estamos haciendo, y cuando estudiamos la palabra de Dios también. Esta es la única forma en la que no nos desviaremos y en la que no empezaremos a hablar o a decir cosas que Dios no ha autorizado. Porque recuerda que tú estás aquí para enseñar, pero también para mostrar cómo se hacen esas obras. Por eso dice aquí, en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, Jesucristo tuvo su tiempo y lo cumplió y concluyó la obra. Recuerda cuando estuvo en la cruz, una de sus palabras, una de sus frases que dijo, consumado es. O sea, ya está hecho todo.
Todo lo que yo tenía que hacer, ya lo hice, ya no se puede hacer nada más. Ya mi obra está terminada. De ahora, de aquí en adelante, a mis seguidores les toca seguir estos pasos, les toca seguir estas obras, les toca seguir esta enseñanza. Es que, mi hermano, es tiempo de que tú y yo despertemos y empecemos a tomar nuestra posición, porque tenemos mucho trabajo. No pienses que nuestro trabajo es venir y estar sentados y estar escuchando la palabra de Dios o ir a la iglesia. No, ahí nos estamos preparando, ahí nos estamos capacitando para que salgamos al mundo y seamos luz del mundo, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, dice, hasta el día que Jesucristo fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesucristo dijo, yo me voy, pero la obra continúa. Y a través del Espíritu Santo se lo dijo a los apóstoles. Esto va a ser algo muy importante. Tú y yo como cristianos nos vamos a basar siempre en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué nos vamos a basar en la doctrina de los apóstoles? Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es lo que Jesús les dijo a través del Espíritu Santo. O sea, Dios Padre se lo encargó, Jesucristo vino y a través del Espíritu Santo lo dijo. Vemos a la Trinidad trabajando en esta obra maravillosa. Vemos a la Trinidad trabajando en cómo se debe de compartir el Evangelio, en cómo se debe de vivir. Aquí no queda nadie por fuera, aquí todo es una obra de Dios. Pero esta obra de Dios, ¿para quién está siendo encargada? Para nosotros. Hoy en día hay mucha gente, primeramente hay un debate entre que que si hay apóstoles o no hay apóstoles, en que se les debe decir o no apóstoles a ciertas gentes. Mira, mi hermano, esto es así de fácil. Los verdaderos apóstoles son los que siguen la doctrina de Dios, la doctrina que está escrita en la Biblia. Todos aquellos hombres, porque si queremos decir que son hermanos, aquellos hombres que quieren implementar una nueva doctrina, que quieren implementar una nueva palabra, o que quieren tener una nueva enseñanza que no está basada en la Biblia, esos no son apóstoles. Esos no están hablando de parte de Dios. Un apóstol de Dios siempre va a hablar la palabra de Dios, pero a través del Espíritu Santo mandada por nuestro Señor Jesucristo. Si no se cumplen esos requisitos, el tal es un falso apóstol. Aquel que se atreva a hablar, que se atreva a decir de la palabra de Dios y que le quiera aumentar, acuérdate que en el Apocalipsis hay una maldición para todo aquel que la aumente o para el que le quite, porque también hay mucha gente que le quiere quitar a los mandamientos que Dios ha dado. Entonces, mediante a la luz de esta reflexión, nos damos cuenta que sí hay apóstoles, hay verdaderos apóstoles, pero son aquellos que se cimientan en la verdad, en la palabra de Dios, que se fortalecen en los principios, en lo que está escrito en la Biblia, lo enseñan tal cual está y no lo aumentan. Esos son los verdaderos apóstoles a los que les debemos de escuchar, así como nuestro pastor, apóstol Roberto Herrera, ¿verdad? Pero hay infinidad de gente que ha querido traer nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas que no están basadas en la Biblia. Esos, mis hermanos, de plano no son apóstoles. Por eso es que hoy el mundo tiene mucho miedo de llamarle apóstol a cualquiera, porque hoy en día cualquier hombre que tiene cierto conocimiento, cierto carisma, quiere venir y distorsionar la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que hay gente que le cree, hay gente que le engaña, pero después de que le engaña, esa gente queda lastimada y después toda esa gente dice, no, eso es pura mentira, eso está mal, o todos los apóstoles son fraudulentos. No, simplemente se toparon con gente que no está fundamentada en la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de que todo lo que nos hablen, compararlo con la Escritura. No debemos de creernos todo lo que nos digan, incluso lo que decimos dentro de la iglesia. Tú debes de valorarlo, debes de sopesarlo, debes decir, sí, esto está conforme a la palabra de Dios, o decir, no, esto no está conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener ese discernimiento? Orando. Porque si no oras, no le pides enseñanza a Dios, a lo mejor te escuchaste por ahí algún tema en el internet, que ahora es muy común, y hay confusión en tu mente. Pero si no vienes con Dios, si no dices, Señor, revélame si es verdad, revélame si lo que el hermano dijo es verdad o no, o es mentira, o esto es para mí o no es para mí. Si no vienes a orar adelante de nuestro Dios, pues vas a permanecer siempre en ignorancia. Por eso la oración es muy importante, y después de la oración, venir a la palabra de Dios y estudiar, y Dios nos va a decir, sí, esto es así o no, no les hagas caso. Así que, mi hermano, esto es algo que primeramente lo que nos está enseñando la palabra de Dios es de que debemos de estar capacitados plenamente para poder hacer la obra de Dios y para poder enseñarla, porque recuerda que este es un mandamiento en general, es para todo creyente, no es para unos nada más. Bueno, sigue diciendo el Espíritu Santo, a quienes había escogido, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Mira, mi hermano, esto podríamos ser un tema de enseñanza muy, muy amplio, pero en este pequeño versículo que nos está, Lucas nos está diciendo claramente que no hay duda, no hay nada algo que lleve a controversia para decir que Jesucristo resucitó o no resucitó. En ese día, el apóstol Lucas, él hizo una investigación exhaustiva donde hizo un trabajo periodístico, donde recopiló información de acerca de 400, 500 gentes a las que se les apareció el Señor Jesucristo y lo documentó y de tal manera que puede decir claramente, no hay prueba de que Jesucristo no haya resucitado. Es completamente ilógico que alguien diga que no resucitó porque las pruebas ahí están. Y hoy ha habido mucho debate y ha habido mucha gente, mucho cristiano que ha vuelto a hacer los estudios que Lucas hizo para demostrarle a la gente que verdaderamente Jesucristo resucitó. ¿Por qué es muy importante esto? Porque este es el cimiento de la fe cristiana. El cimiento de la fe cristiana que nosotros tenemos, nuestra esperanza es de que Jesucristo resucitó. Imagínate, dice la palabra de Dios, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza y hueca nuestra fe. Nosotros, si Jesucristo no creyéramos que Jesucristo resucitó, entonces diríamos, híjole, ¿cómo nos vamos a poner a hablar de algo que no nos consta? Pero aquí créeme que cuando Lucas está hablando esto es porque tiene conocimiento de causa. Y si tú más adelante quieres pruebas y quieres ver en qué se basó, lo podemos hacer. Sería un estudio muy, muy amplio, incluso de varias semanas, para demostrar que Jesucristo realmente resucitó y que se les apareció a los apóstoles. Y después de que Jesucristo se les apareció a los apóstoles, esto fue lo más fuerte dentro de su fe, como para decir, no importa lo que pase, no importa lo que me digan, no importa lo que pierda, yo nunca voy a dejar a Jesucristo, yo nunca voy a dejar a mi Dios, porque tengo la certeza de que un día voy a resucitar como Él resucitó. Yo sé que si mi Señor vive, entonces yo también viviré, y si el Señor está presente en mi vida, entonces no tengo por qué temerle a nada, no tengo por qué temerle a la inflación, al miedo, a las enfermedades, a nada, porque Jesucristo está conmigo, porque Él ha prometido que va a resucitar y como Él resucitó, yo sé que también un día resucitaré. Mira, mi hermano, estos son temas que realmente me gustaría ampliarlos mucho más, ¿verdad? Pero mi intención en esta ocasión no es hacer un estudio tan exhaustivo del libro de Hechos, pero simplemente tomemos las verdades que nos está diciendo. Mira, mi hermano, la verdad más grande es que Jesucristo resucitó. Y si tú crees eso y que Jesucristo un día te va a resucitar, entonces vas a tener toda la fe para poder enfrentar el mañana, para poder enfrentar al mundo, para poder enfrentar las pruebas, para poder enfrentar cualquier situación por difícil que parezca. Porque nuestro futuro está asegurado en Dios. Esto es lo que los apóstoles creyeron, esto es lo que los apóstoles hablaron y esto es lo que los apóstoles creían. Por eso su fe era inquebrantable, por eso si los perseguían, si los mataban, si los quemaban, si los echaban a los leones, si los despreciaba su familia, a ellos no les importaba porque decían mi fe, mi esperanza es mucho más grande y esta leve tribulación no se compara con el bien venidero que ha de venir. Así es que mi hermano, te invito a que tú cada día te fortalezcas más en Dios, te invito a que sigas orando, que lo sigas buscando, que sigas leyendo, porque esto simplemente es una preparación, porque esto que nosotros estamos disfrutando, ahora nosotros tenemos que ir y compartirlo con el mundo, tenemos que ir y enseñarle al mundo, mis hermanos. Pues mira, mi hermano, se me acabó el tiempo de esta pequeña cápsula, no sé cuánto tiempo nos tardemos en terminar, ¿verdad? Este libro de Hechos, pero te invito a que te conectes y sobre todo que tú estudies en tu habitación, en la soledad con tu Dios, y Él te empezará a revelar cómo quiere que tú actúes en este mundo. Porque la iglesia somos diferentes dones, diferentes actitudes, diferentes ministerios y cada uno es diferente. Pero sin tú no te acercas a Dios, nunca vas a descubrir qué don tienes. Y tal vez tienes el don de evangelista, pero como nunca lo ocupas, hay mucha gente que se está perdiendo en el mundo porque no actúa tu don. A lo mejor tú tienes el don de la enseñanza y hay mucho pueblo de Dios en ignorancia porque tú no has aplicado ese don. No se diga si tienes a lo mejor el don de la sanidad. A lo mejor tú tienes el don de orar y que los enfermos sanen. Pero si no lo actúas, si no lo haces, entonces mucha gente tal vez esté pasando esa enfermedad porque no te aplicas, porque no aplicas ese don para el bien del pueblo. Y así todos los dones que Dios nos ha dado, tal vez los tenemos, pero muchas veces por no aplicarlos, por no ver si los tenemos o no, están ahí, están enterrados, están siendo inútiles para la obra de Dios. Y nosotros no estamos para ser inútiles, sino para ser útiles para el ministerio. Pues bien, mis hermanos, por mi parte es todo. Nos vemos para la próxima. Seguiremos con este estudio. Un saludo para todos. Hasta luego.